Y posteriormente estuvimos trabajando en la materia de conocimiento del medio. Trabajamos, ¿verdad?, en la clasificación de los animales. Bueno, en la naturaleza podemos observar infinitos, ¿verdad?, animales, diferentes tamaños, colores, formas. Pero, ¿verdad?, a simple vista podemos identificar cuáles son los animales grandes, como las ballenas, elefantes, cuáles son los animales medianos, ¿verdad?, perros, cerdos, y cuáles son los animales pequeños, como las hormigas, las orugas, y hay otros más pequeños, como los microorganismos, ¿verdad?, microbios, que solo se pueden ver con un microscopio. Entonces, una de las maneras de clasificar los animales puede ser por su tamaño. Hay otras formas, pero nos concentramos en clasificar a los animales en su tamaño. Bueno, entonces para reforzar este tema, seguimos trabajando en nuestra guía Santillana en la página 104 y 105. Clasifico animales. En la primera actividad escribimos, ¿verdad?, el nombre de cada animal en la columna que corresponde. Pero primero estuvimos observando las imágenes, las fotos de los animales que se nos estaba presentando. Después de observarlos, entonces clasificamos por tamaño: grandes, medianos y pequeños. En la segunda actividad, ¿verdad?, ordenamos a los animales del más grande al más chico, escribiendo del 1 al 4. En el número 1 pongo al animal más grande y así hago la continuación. Después vimos, ¿verdad?, el cuidado de los animales. ¿Por qué es importante cuidar a los animales? Bueno, todos los animales necesitan un lugar donde vivir, su hábitat, ¿verdad?, donde está un ambiente de acuerdo a lo que necesita, donde puede haber comida, agua, aire, un clima adecuado, ¿verdad? Porque si alguno de estos elementos falta, ¿sí?, comida, aire, clima, entonces, ¿verdad?, los animales, al igual que las plantas, podrían enfermarse y morir. Bueno, al cortar los árboles, chicos, ¿verdad?, contaminar agua, el suelo, el aire, ¿verdad?, provocar incendios, la caza de animales, daña el ambiente, y esto ocasiona graves daños a la naturaleza, ¿sí?, a los animales, a los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos daño a la naturaleza? Provocamos, ¿verdad?, extinción de ciertos animalitos. Entonces es muy importante cuidar los animales. Y para esto trabajamos en la página 105, donde, ¿verdad?, en la actividad número 1 anotamos qué puede pasar a los animales en cada situación. Y la primera situación fue, ¿qué puede pasar, ¿verdad?, si quemamos los pastos accidentalmente, ¿verdad? Si quemamos los pastos, no cuidamos un hábitat de algún animal, pues puede extinguirse, ¿verdad? Bueno, luego la otra situación dice que los seres humanos han talado las selvas donde vive el quetzal. ¿Qué va a pasar? Bueno, el quetzal puede desaparecer. ¿Por qué? Porque no puede tener un lugar donde construir sus nidos y se pueda reproducir. Después, en la siguiente actividad número 2, dice, escribe algunas acciones para proteger a los animales. Se nos presentaba un delfín. ¿Qué puedo hacer para proteger al delfín? Primero, ¿verdad?, no tirar desechos, basura en el mar. Luego se nos está presentando una abeja. ¿Qué podemos hacer para cuidar y proteger a las abejas? Sembrar plantas, ¿verdad?, que tengan flores, no destruir sus colmenas y sobre todo no usar pesticidas para que estos se puedan reproducir y pueda haber más. Entonces,
Para seguir continuando esto, trabajamos en la página 40, donde observamos la página 10 y 11, y era un grupo de animales acuáticos y terrestres. Los clasificamos y respondimos las preguntas. ¿Cómo los agrupamos? ¿Por qué los agrupamos así? ¿Cómo los agruparon nuestros compañeros? Y en la página 41, ¿verdad? También de la misma página 10 y 11 observamos y clasificamos a los animales por su tamaño, chicos, medianos y grandes. Entonces ha sido todo el día de hoy en la materia de conocimiento del medio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, chiquitines. El día de hoy, jueves 28 de octubre, estuvimos trabajando en nuestra materia de lengua materna español. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Fue lectura. Leímos 2 cuentos. Cada uno tuvo la oportunidad de leer, y así también la maestra se dio cuenta a quienes les falta la lectura y quienes las tenían que practicar más o quienes tenían que mejorar más. Bueno, leímos, ¿verdad? El primer cuento se trató de la oveja, del pastor y el lobo. Este cuento se trató de que un lobo tenía tanta hambre y quería comerse unas ovejas, pero no sabía cómo llegar hacia las ovejas porque había un pastor que las cuidaba. Entonces, una de las estrategias del lobo es vestirse de oveja y se fue con la manada. Después, para su mala suerte, el pastor en ese momento dijo: voy a elegir una de estas ovejas para comérmela. Y eligió al lobo pensando que era una oveja y lo sacrificó. Bueno, entonces, con este cuento, terminando de leer este cuento, resolvimos unas preguntas que está en la página 60 de nuestro libro de lengua materna de la SEP. En la primera pregunta dice: ¿qué personajes aparecen en la historia? Las ovejas, el pastor, el lobo. Elegimos uno de esos personajes. Después, ¿qué cambiaría si el personaje no apareciera? Si elegí el pastor, ¿qué va a cambiar de la historia del cuento si ese personaje no va a estar? En la tercera pregunta, ¿qué personaje nos gustaría ser? Quizá el pastor, quizá el lobo. ¿Por qué? El lobo porque me voy a comer un montón de carne, ¿no? O el pastor para que yo cuide de mis ovejas. O quizá las ovejas para que yo sepa defenderme. En fin, así estuvieron compartiendo sus respuestas estos chicos. Después, en nuestra segunda actividad, leímos el cuento número 2, que se trató de unos ratoncitos, donde un grupo de ratoncitos iba a la cocina a comer, pero un gato malvado los asustaba todos los días y no los dejaba comer. Entonces, a base de esto, comentamos de qué se trataba este cuento y respondimos. ¿Conocían el texto que escucharon? Las preguntas están en la página 63. ¿Qué les hizo pensar este cuento? ¿Qué les pareció? ¿Qué parte fue emocionante? ¿Qué parte del cuento fue emocionante? ¿Creen, verdad? La siguiente pregunta dice: ¿creen que el libro les guste a nosotros, compañeros? Quizás sí. ¿Por qué? Después de responder estas preguntas, estuvimos dibujando la parte más emocionante de nuestro cuento. Los dibujamos, lo coloreamos y es lo que estuvimos trabajando en nuestra materia de lengua materna. Muchas gracias. Y por último, estuvimos trabajando en nuestra materia de educación socioemocional y vimos, ¿verdad?, el tema de me valgo por mí mismo. Bueno, un hábito, ¿verdad? Es una actividad que realizamos frecuentemente
y nos permite hacer mejor las cosas, que cada día nos permite mejorar, ¿verdad? Los hábitos lo aprendemos sobre, ¿verdad?, las personas que nos rodean. Lo aprendemos de las personas que nos rodean, que convivimos con ellas. Son importantes, ¿por qué? Porque ayudan, ¿verdad?, a valernos por nosotros mismos. Cada vez que lo ponemos en práctica, un hábito que, ¿verdad?, es lo que practicamos todos los días, y cuando, ¿verdad?, por la frecuencia en que la practicamos, se nos convierte como parte de nuestras actividades cotidianas y me ayuda todos los días a mejorar, y entonces valgo por mí mismo. Y para este tema estuvimos trabajando en la página 16 de nuestro libro de educación socioemocional. En la primera actividad escribimos 2 acciones en las que nos podamos valer por nosotros mismos. En casa, ¿qué actividades hago solo? En la escuela, ¿qué actividades hago solo? En el parque, unos me decían, ¿puedo pasar solita al pasamanos? Entonces, ¿verdad?, la práctica, el hábito, nos hizo mejorar nuestras actividades de pasar la mano. Y en la segunda actividad nos dice que vamos a colorear las acciones, ¿verdad?, que nos ayudan a tener una buena imagen. Vamos a colorear los hábitos, ¿verdad?, que nos ayudan a tener una buena higiene. Lavarme los dientes, amarrarme las agujetas, comer, bañarme, vestirme. ¿Cuál de esas acciones ayuda a cuidar mi higiene? Y en el número 3, vamos a rodear los hábitos de práctica que practicamos en la escuela para tener una buena convivencia. ¿Cuáles son los hábitos que debo practicar para convivir mejor con mis compañeros? 1. Me formo para entrar a la escuela. 2. Pongo atención cuando la maestra está explicando. Y 3. Voy al baño en cualquier momento. ¿Cuál de estas actividades, acciones, hábitos sirve para tener una buena convivencia? Los rodeo. Entonces, en nuestra materia de socioemocional ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y entonces, para tarea de la casita vamos a trabajar en nuestro libro de la SEP Lengua Materna, en la página 65, donde se nos están dando una copla tradicional y una versión modificada. Después vamos a observar, vamos a compararlas y vamos a responder las preguntas. Después, la maestra me entregó una copla y esa copla la voy a modificar en mi cuaderno. ¿Ok? La modifico. Y en la materia de conocimiento del medio vamos a buscar recortar y pegar en nuestro cuaderno 5 animales terrestres y 5 animales acuáticos. Después de pegarlas voy a escribir si es grande, mediano o chico. Escribo el nombre y escribo si es acuático o terrestre. ¿Sí? Entonces eso ha sido la tarea de conocimiento del medio. Y en la materia de educación socioemocional vamos a trabajar la página 17, donde vamos a seguir trabajando acerca de los hábitos, de valerme por mí mismo. Entonces es todo para tarea de la casa. Muchas gracias.